Hola a todos, bueno, como podéis ver por el título y la miniatura, toca hablar de 28 años después, El Templo de los Huesos, la segunda parte de la nueva trilogía de 28 días después. Han hecho esta pequeña trilogía con el título de 28 años después, que vimos la primera hace 6 meses, ¿vale? Ha sido un estreno súper rápido y bastante inesperado cuando se anunció. Pero bueno, os voy a dar mi opinión de esta película, también voy a recordar un poco las sensaciones que me dejó la película anterior, porque creo que al estar tan hiladas, creo que es lógico hablar de ambas películas. Pero bueno, voy a hablaros de esta segunda sin spoilers, así que no os preocupéis, no os voy a adelantar nada de la trama y nada, empezamos. Con la película anterior lancé la pregunta de si era necesario continuar este universo de zombies, y con esta segunda todavía me lo planteo. ¿Hace falta seguir con esta saga? ¿Nos están contando algo verdaderamente inolvidable o verdaderamente especial sobre este mundo? Y bueno, ya sabéis que la peli anterior no me convenció demasiado, había cosas que me gustaron muchísimo, como la interpretación de Jodie Comer, y también visualmente creo que la peli era bastante potente, pero la sensación de que me estaban engañando con la trama y que al final era un poco porno emocional, quiero decirte, estaban ahí intentando meter el dedo en la llaga y retorcerlo, que a mí personalmente no me gustó. O sea, creo que la peli no era sincera con lo que estaba contando. A diferencia de esta segunda, que creo que es muchísimo más coherente y muchísimo más sincera con la esencia de 28 días después y también con la propia historia que nos quiere contar. Llevo bastante mal que me engañen con la trama, llevo bastante mal que estemos esperando un tipo de peli y luego en la recta final nos den un giro y nos ofrezcan algo que no va acompañando a la historia. Pero en esta peli creo que todo es muchísimo más coherente. Así que nada, ya sabéis que mis críticas las divido en diferentes bloques. Primero os voy a hablar de la sinopsis, del equipo que está involucrado en esta película, luego lo mejor, aunque yo os he dejado un pequeño ingrediente, pero las cosas que más me han gustado de esta peli, las cosas que no me ha convencido tanto, y luego vuelvo a esa pregunta que comenté en el vídeo anterior de 28 años, y es: ¿tiene algo que contarnos este universo? Y luego al final os doy mi conclusión final y la puntuación que le he dado a esta película. Empiezo por la sinopsis. ¿De qué trata esta película? 28 años después, El Templo de los Huesos continúa exactamente donde lo dejó la película anterior, con ese joven huyendo de casa, buscándose un poco su propia identidad y su propia vida después de los acontecimientos de la primera película, y que se chocó contra un grupo de asesinos, vamos a llamarlos así. Se convierte en parte de ese clan e irán asesinando. Es decir, Spike, ese joven niño, pasará a formar parte del equipo de los Jimmys. Al final, el eje central de esta historia es el fanatismo, la violencia y, bueno, pues esa falta, esa pérdida de humanidad, más bien. Ya en la anterior película nos hablaban un poco, pues, de la familia, del sentimiento de unión, y esta peli lo hace, pues, un poco al contrario. La película está dirigida por Nia Da Costa, a la que le hemos visto dirigir películas como The Marvels. Esto es bastante diferente a lo que nos trajo en The Marvels, aunque sí tengo que decir que esa inocencia de uno de los personajes, en el caso de The Marvels teníamos a Miss Marvel, esa inocencia creo que se replica un poco en Spike, evidentemente en otro entorno, con otra personalidad, pero creo que esa inocencia pura de ambos personajes sí se mantiene en sus dos películas. El guión corre a cargo de Alex Garland, que ya le repite en este papel, en esta saga, y en el reparto nos encontramos con Ralph Fiennes, esta vez muchísimo más tiempo en pantalla y ofreciendo pues cosas interesantes para la saga, por lo menos en mi opinión. También tenemos a Jack O'Connell y al joven Alfie Williams, además de otros personajes que tampoco quiero entrar demasiado porque no quiero hacer spoilers, pero hay algunos personajes secundarios bastante interesantes. Y bueno, paso a lo mejor de la película. Tengo que decir que una de las cosas que más me ha gustado es la dirección. Creo que Nia tiene muy bien cogido el pulso a esta saga y creo que nos recuerda un poco a 28 días y 28 semanas. Es una dirección bastante salvaje en muchísimos momentos, bastante activa en cuanto a movimiento de cámaras, y creo que también se centra más en los personajes que en el universo alrededor de ellos, y creo que eso es algo bastante interesante, especialmente porque uno de los personajes principales es un niño y tenemos que ver pues ese recorrido en el terror en el que está ahora mismo. Así que la dirección, la verdad es que la fotografía
fotografía también creo que se mantiene muy bien, creo que eso es algo que también me gustó de la película anterior, creo que tiene elementos de fotografía muy interesantes, al igual que ese salvajismo, ese gore, creo que es algo bastante chulo y creo que en esta entrega hacen cosas muchísimo más salvajes y que yo personalmente no me esperaba. Y aparte de eso, otra de las cosas positivas creo que es la trama. En la película anterior, como os he dicho, no me convenció la recta final de la película. Creo que el viaje ese que se nos mostraba en los primeros dos actos era muy interesante. Pero en esta tercera película creo que el conjunto general es muchísimo más llamativo y muchísimo más coherente. Como os he dicho, es una peli muchísimo más sincera y ahí se acerca a esas primeras películas de la saga de Danny Boyle. Creo que la primera película de 28 años era muy tramposa y esta creo que, bueno, pues ha recogido un poco la historia, se ha situado más en los personajes y es verdad que por lo menos a mí me ha parecido que avanza la historia y ya no solo de los personajes sino de la saga. Me da la sensación que aporta algo a lo que hemos visto, pero luego hablaremos un poco de eso. ¿Es suficiente lo que nos cuenta esta película? Eso ya lo dejo para más adelante, para la pregunta que he planteado para el vídeo, pero eso me ha llamado la atención. Creo que la trama es más sólida y que incluso los diálogos son muchísimo más interesantes que la película anterior. Y otra de las cosas positivas es el humor que tiene, aunque es verdad que, siendo sincero, esperaba más humor, esperaba más de esos personajes, de ese grupo de Jimmys. No sé por qué, seguramente pues por haber visto pelis inglesas, etcétera, y ver cómo juegan con el drama, con este tipo de núcleos, no tan asesinos, pero con este núcleo de personajes, me esperaba quizá un poco más de humor, pero es verdad que está todo muy bien medido, las escenas de terror, las escenas de drama, la comedia, creo que juegan muy bien esos ingredientes. Y la verdad es que poco más puedo decir, las interpretaciones están muy bien, especialmente Ralph Fiennes, como os he dicho, tiene más protagonismo en esta película, le vemos muchísimo más alocado dentro de su personaje. Es verdad que quizá pierde un poco de coherencia con lo que vimos en la película anterior, pero creo que es eso, muchísimo más loco, muchísimo más desgarrador y que el personaje está en un punto muchísimo más, no sé cómo decirlo, muchísimo más alocado. Sus acciones, la verdad es que impactan en pantalla. Y bueno, de aquí paso un poco a lo peor. Y lo peor es, pues como os he dicho, ese grupo de Jimmys. Creo que podrían haber explorado muchísimo más ese salvajismo, esas relaciones, podrían haber hecho la historia quizá un poco más compleja, porque sí es un poco ABCD y esperaba quizá más sorpresas en ese apartado. Y lo otro que me ha parecido que le falta, iba a decir extravagante, es verdad que tiene escenas muy extravagantes y muy alocadas, pero creo que esperaba más acción, o por lo menos a mí la peli me prometía más acción. Después de lo que vimos en la peli anterior, que era pues eso, ese viaje, ¿no? De convertirse pues de ese niño a ese adolescente, vamos a decir, me esperaba pues muchísima más acción, un entorno diferente, y es verdad pues que no, se ha centrado en el mismo entorno, en el mismo bosque, y ahí sí me ha faltado que quizá me sorprendiesen más. He dicho que me ha gustado la trama, ¿vale? Porque creo que tiene cosas interesantes, pero eso no hace que pues me esperase otras cosas, ¿no? Y creo que es el momento de que esta historia avance y explote. No convertirse en 28 semanas después, que creo que ahí quizás se les fue un poco de las manos con ese, con ese Londres, etcétera, esos tiroteos que parecía más Resident Evil que 28 días, pero no sé, me esperaba quizá más en el elemento de acción y extravagancia en cuanto a zombies, en cuanto a, no sé, persecuciones, que me ofreciese algo diferente. Es verdad que se me queda pues como una continuación de lo que vimos, que podría haber formado parte de la misma película, o esta historia podría haber formado parte del tercer acto de la peli anterior, quitando lo que hicieron. Pero es verdad que eso, no le pido más a la película, creo que por lo menos me ha dado lo que esperaba de esta saga, no me ha decepcionado, tampoco es que iba con demasiadas expectativas ni nada. Yo sé que ha sorprendido a mucha gente y que está gustando a muchísima gente. Yo no estoy en ese grupo, me ha gustado, pero tampoco creo que sea la bomba, tampoco creo que sea la mejor película de zombies. Aquí ya entra un poco más pues vuestras expectativas, vuestros gustos, etcétera. Al final ya sabéis que cada uno vemos las pelis desde nuestros gustos, desde nuestras expectativas, desde nuestros deseos con esas películas, así que bueno, ya me diréis en comentarios qué os ha parecido a vosotros. Y bueno,
bueno, quería plantear la pregunta esta, ¿no? ¿Tiene algo más que contarnos, algo más que ofrecernos la saga de 28 años después? Yo, sinceramente, es verdad que con el final que tiene esta peli, evidentemente tendremos una tercera parte y además yo creo que una muy esperada, pero es verdad que según cómo se están desarrollando las cosas en esta segunda peli, no veo que me vayan a ofrecer lo que yo esperaría de esta peli, ¿vale? Quizá me sorprendan y quizá la tercera peli sea la bomba absoluta, pero es verdad que sí me quedo con esa sensación de, bueno, pues vale, sí me has contado algo interesante, más interesante que las últimas películas, pero no sé, se me queda un poco la sensación de pues ya está, no creo que haya más viaje alrededor de esto, sino que creo que es una cosa quizá un poco más circular por cómo nos han ido contando cómo está la situación, cómo están los personajes, etcétera. Es como un gato y un ratón, pues uno persiguiéndose al otro, ¿no? Tengo esa sensación. Espero equivocarme, espero que la siguiente entrega, como os he dicho, nos sorprenda y nos ofrezcan algo completamente diferente o no sé, nos ofrezcan situaciones que verdaderamente nos hagan ponernos al filo de la butaca, porque eso es algo que sí me ocurrió con la primera película, que también me ocurrió con la segunda película, pero que no me ha ocurrido con estas pelis. Me han sorprendido, pero no me han mantenido en tensión y creo que eso es algo pues que formaba parte del ADN de la saga y espero pues que en algún momento vuelva a darse esa situación. Y nada, paso a mi puntuación. A esta peli le doy 3,5 estrellas sobre 5. Creo que cumple con lo que se promete, creo que Nia Da Costa hace un trabajo fantástico tomándole el pulso a esta película con una dirección bastante impecable y exprimiendo muy bien a los actores que tiene, especialmente a ese joven Alfie y también por supuesto a Ralph Fiennes. Me ha sorprendido gratamente Ralph Fiennes, la verdad. Creo que es verdad que hay ciertos momentos que parece que está en otra película él solo, pero la verdad es que me ha sorprendido muchísimo. No me esperaba ese tipo de interpretación por su parte. Así que nada, aquí abajo en comentarios podéis decirme lo que os ha parecido a vosotros la película, si os ha gustado, si os ha convencido, si no, si estáis un poco ahí dudando si seguir con la saga o no. Eso, lo podemos comentar aquí abajo. Y nada, nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Recuerdo que os podéis suscribir y darle a la campanita, dar me gusta, compartir el vídeo, etcétera. Y nada, nos vemos muy pronto. Adiós. Hola, os recuerdo que aquí abajo os podéis suscribir a mi canal y darle a la campanita, que me ayudaríais un montonazo y así os avisa de nuevo contenido que vaya subiendo al canal. Y aquí os dejo algunas recomendaciones de vídeos para que les echéis un ojillo por si no los habéis visto. Además, en la cajita de descripción tenéis enlaces a mis otras redes sociales como Instagram, Letterboxd, TVTime, por si queréis curiosear un poco. Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo.